vamos a explorar un fenómeno fascinante: el sonido. Aunque es algo que experimentamos a diario, ¿alguna vez te has preguntado qué es exactamente el sonido y cómo se produce? En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en el mundo del sonido y descubrir qué lo hace posible. El sonido es una forma de energía que se produce cuando una fuente vibrante crea ondas de presión en el aire u otro medio material, como el agua o el metal. Estas ondas viajan a través del medio y llegan a nuestros oídos, donde son interpretadas por el cerebro como sonidos. Para que exista el sonido, se necesitan tres elementos clave: una fuente de vibración, un medio para transmitir las ondas y un receptor para detectarlas. Tomemos como ejemplo una guitarra. Cuando se toca una cuerda, esta vibra y genera ondas de presión en el aire circundante. Estas ondas se propagan como una serie de compresiones y rarefacciones y, finalmente, llegan a nuestros oídos, donde son captadas por el tímpano y transmitidas al cerebro para su interpretación. El sonido viaja a una velocidad de aproximadamente 343 metros por segundo, mientras en el agua puede llegar a ser mucho más rápido. La velocidad del sonido en el agua es de aproximadamente 5.735 km por hora o 1.600 metros por segundo. Es decir, que en el agua, la velocidad del sonido se propaga 4,5 veces más veloz que en el aire. Sin embargo, varía dependiendo de si el sonido viaja en agua salada, donde alcanza una velocidad de 1.500 metros por segundo, o en agua dulce, donde es de 1.435 metros por segundo. Su velocidad variará dependiendo de la profundidad, la temperatura, la presión, la salinidad, entre otros aspectos. El sonido se caracteriza por varias propiedades importantes. La frecuencia se refiere al número de vibraciones completas, o ciclos, que ocurren en un segundo y se mide en hercios. La frecuencia determina la altura o tono del sonido, siendo los sonidos de alta frecuencia agudos y los de baja frecuencia graves. La amplitud es otra propiedad y se refiere a la magnitud de las vibraciones. Es lo que nos permite distinguir entre sonidos fuertes y suaves. Un aumento en la amplitud del sonido produce un aumento en su volumen percibido. El timbre es otra característica importante del sonido. Es lo que nos permite diferenciar entre diferentes fuentes de sonido, como una guitarra y un piano, incluso si ambos producen la misma nota y tienen la misma amplitud y frecuencia. El timbre está determinado por las armónicas y la calidad de las vibraciones de la fuente sonora. En resumen, el sonido es una forma de energía que se produce cuando una fuente vibrante crea ondas de presión en un medio material. Estas ondas viajan a través del medio y llegan a nuestros oídos, donde son interpretadas como sonidos por el cerebro. El sonido se caracteriza por propiedades como la frecuencia, la amplitud y el timbre, que determinan el tono, el volumen y la calidad del sonido que percibimos. El sonido es una parte fundamental de nuestras vidas y nos permite comunicarnos, disfrutar de la música, alertarnos sobre peligros y experimentar el mundo que nos rodea de manera más completa. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.
Nos encantaría que compartieras en los comentarios lo que te apasiona del sonido. Somos Paramétricos. Sigue explorando el mundo sonoro con nosotros.